Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos. Arrancamos con la última clase de storytelling. Es un tema súper interesante y trata de brindar herramientas para que nosotros podamos convertir todo ese conocimiento que nosotros tenemos en una forma de ir contando una historia, ir llevando al interlocutor, a la persona, al stakeholder, a la persona que se lo estamos presentando, ir llevándolo e ir eh, aconsejándolo, ir trabajando, ir mostrándole todos los insights para no tener que nosotros mostrarle una conclusión, no ser directos, sino ir llevándolo y que él vaya entendiendo todo el camino que nosotros fuimos recorriendo para llegar a esa conclusión y de última poder que él nos pueda sugerir eh, algunas aristas, algo que nosotros no hayamos visto, algo que hayamos pasado por alto y no nos hayamos dado cuenta, pero la idea es ir llevando a la persona a la cual nosotros le estamos transmitiendo, a la cual le estamos compartiendo eh, nuestro camino de corrido, nuestro camino recorrido para ir llegando a una conclusión. Vamos a ver qué es el data storytelling, cuál es el contexto, beneficios, cuáles los componentes que incluye este data storytelling, cuáles son las herramientas que tenemos disponibles para la creación de un data storytelling, el diseño, cuál es el proceso, cuáles son los elementos que tiene que contener esa historia para ir llevando al interlocutor hacia las mismas conclusiones, recomendaciones y errores comunes, una propuesta de estructura para la comunicación en los proyectos de datos. Esto va a ser fundamental para que ustedes puedan presentar o tengan una estructura, un boceto, un template sobre cómo deberían o cómo esperamos nosotros que presenten cada uno de sus proyectos y después referencias bibliográficas de donde pueden obtener más información, donde pueden complementar toda la información de lo que vemos hoy. ¿Qué es el data storytelling? Para empezar, lo que tenemos que arrancar es ¿por qué hacemos nosotros las visualizaciones? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que nosotros intentamos lograr o intentamos mostrar cuando hacemos visualizaciones? Una de las razones es para comunicar patrones interesantes. Las visualizaciones nos van a permitir presentar rápidamente tendencias y patrones relevantes en grandes volúmenes de datos. En esto es algo en lo que tenemos que hacer hincapié. Tenemos que ser concisos en en lo que mostramos. No podemos utilizar un gráfico que tenga un montón de variables y lo que nosotros queremos mostrar quede diluido entre tanto contenido. Entonces, con cada una de las visualizaciones nosotros podemos ir mostrando cada uno de los descubrimientos que vamos realizando sobre la información. Por ejemplo, podemos mostrar que tienen tendencias ciertos días de la semana, que nuestro dataset tiene una distribución distinta entre personas de cierto rango de edad. Todas esas cosas es en lo que
nosotros tenemos que hacer hincapié en las visualizaciones y hacerlas apuntadas a lo que nosotros queremos mostrar y a las conclusiones a las que queremos que llegue el interlocutor. Lo otro por lo cual hacemos visualizaciones es porque queremos fomentar la exploración de datos. O sea, es mucho más simple tratar de detectar patrones cuando nosotros visualizamos los datos. O sea, cuando los llevamos a un gráfico, nosotros nos podemos dar cuenta de patrones, de eh, descubrimientos, cosas que sean raras dentro de los datos que nos hagan, que nos permitan identificar aspectos ocultos de los datos. O sea, yo puedo hacer un gráfico bivariado, puedo ir cambiando los tipos de visualizaciones para ir detectando patrones que a simple vista no son tan evidentes. Y por último, para detectar patrones en los datos, nos ayudan si utilizamos gráficos bivariados, usamos gráficos de torta, usamos algún tipo de gráfico que nos permite integrar más variables, nos van a ayudar a identificar relaciones o anomalías o correlación entre dos variables. Yo puedo hacer una gráfica de un heatmap de correlación y ver más evidente cuáles son las variables que están más correlacionadas por medio de identificar los colores y no tanto por un seguimiento de los números de correlación. Y ahora sí, por último, para poder entender mejor nuestros modelos, porque nosotros podemos tener un modelo complejo, pero tenemos algunas visualizaciones, tenemos la posibilidad de hacer algunas visualizaciones que nos permitan entender cómo está funcionando nuestro modelo, cómo se está comportando, si tiene algún sesgo con alguna población, cuáles son las variables más importantes para nuestro modelo, ir sacando distintos tipos de métricas, distintos tipos de información para tomar en cuenta cómo está funcionando nuestro modelo y cuáles son las características de este modelo. Ahora, ¿por qué contamos historias? Las historias las vamos contando o van teniendo como objetivo tratar de ir llevando a las personas, ir generándoles un interés, ir captándolas, ir atrapándolas en el problema y no perder la atención. Por eso cada una de las historias, ya sea unas historias que contamos en los datos, historias que pueden estar en un libro, tienen el poder de captar la atención del público más que si yo le planteo ciertos hechos aislados, sin conexión, sin un hilo conductor que te vaya llevando, captan mejor la atención el hecho de contar historias y van generando en cada uno de los interlocutores sentimiento, van generando interés, se van comprometiendo, van queriendo saber más sobre cómo se va desarrollando toda esa historia. Otra de las razones por las cuales se suele contar historias es porque facilita la comprensión, facilita el interpretar los datos, interpretar las secuencias, interpretar los sucesos, ya que las personas van a recordar las historias con más facilidad que datos aislados, sin conexión o estadísticas
no tienen un hilo conductor, ya que está demostrado que este tipo de historias activan múltiples regiones cerebrales, como pueden ser las emociones, la empatía y, por último, para poder persuadir y poder motivar acciones. La combinación entre datos y narrativa va a incrementar considerablemente la efectividad del mensaje para impulsar o persuadir decisiones o acciones concretas. Cuando nosotros llevamos gráficos a un equipo el cual tiene que tomar decisiones, nosotros lo que estamos intentando hacer con nuestros descubrimientos, con nuestros insights, es tratar de persuadir a todas las personas que están escuchando nuestra, nuestra historia, cómo nosotros estamos contando cada uno de los hechos con los cuales nos encontramos es a llegar a las mismas conclusiones a las que llegamos nosotros mientras estamos desarrollando el modelo. ¿Qué significa esto? Que nosotros lo que queremos es tratar de que los usuarios, las personas, traten de tomar las mismas acciones o lleguen a las mismas conclusiones a las que nosotros llegamos y puedan tomar las decisiones que corresponden a esos insights eh, o a esas observaciones. Y para estructurar y poder darle sentido a ese mensaje. Las historias nos proporcionan una estructura narrativa. Arrancamos con un inicio, seguimos con el conflicto y terminamos con cuál es la resolución del problema. Si nosotros vamos contando una historia, la arrancamos con el inicio, qué fue, qué es lo que nosotros nos encontramos cuando llegamos, cuáles son los problemas con los que se encontramos, cuál qué es todo lo que nosotros teníamos que resolver. Y por último, cómo nosotros desarrollamos un modelo o desarrollamos una solución que nos brindó una resolución a ese conflicto. Entonces, ahí nosotros lo que estamos haciendo es estamos dándole, por un lado, estamos generando una historia, le estamos dando un sentido al mensaje y estamos mostrando en cierta forma cuál fue todo el trabajo que nosotros realizamos, todas las cosas con las que nosotros nos enfrentamos y cuál es el desenlace, cuál es el fin de la historia sobre la cual se tienen que tomar decisiones, cómo nosotros resolvimos el problema, cuál es la solución que nosotros le dimos al problema. Ahora bien, vimos por qué son importantes las visualizaciones, vimos por qué es importante contar una historia. Ahora, ¿qué es el data storytelling? El data storytelling se refiere a cómo nosotros combinamos nuestros gráficos, nuestros números, con el contexto que le va dando significado. Es cómo integramos nosotros todas las visualizaciones, todo lo que nosotros le queremos mostrar al interlocutor, lo que queremos transmitir y la historia construida a partir de cómo nosotros interpretamos esos datos, cómo es el contexto que nosotros le vamos a dar a esos datos y nos ayuda a ir dándole claridad y a generar decisiones o a generar puntos de, puntos de inflexión, conocimiento
descubrimientos que les permitan a las personas a las que nosotros le estamos presentando esta historia con datos, les permita tomar decisiones informadas, decisiones basadas en datos, información que por ahí ellos habían pasado por alto o intuían, tenían la intuición de que podía venir por ahí, pero no tenían forma de confirmarlo, no tenían datos que sustenten todo eso que ellos sentían y que no tenían manera de demostrar. En pocas palabras, el storytelling es el proceso de poder traducir los análisis de datos a términos más simples, llevarlo al llano, llevarlo a un idioma al que las los stakeholders, personas de negocio, personas no técnicas, puedan entender y puedan llegar a las mismas conclusiones a las cuales nosotros llegamos y podamos influir en algún tipo de decisión o acción en particular, la cual suele tener un componente monetario, o ser de tipo comercial, tener alguna decisión sobre cómo hacer para dejar de perder plata, cómo hacer para eh, optimizar las ventas. Entonces, siempre todo este tipo de tareas va a tener algún tinte comercial porque en definitiva el dinero va a ser el que mueva todo, o nos van a contratar para hacer, evitar las pérdidas de dinero, nos van a contratar para hacer un forecasting de ventas y poder ser más precisos en lo que, en el stock que nosotros vamos a tener, no perder ventas, no caer en estafas, no tener, reducir al mínimo el fraude, tratar de aumentar las ventas, ser más exitosos en nuestras estrategias de promociones, nuestras estrategias de envío, reducir los tiempos de envío, reducir los costos de envíos, pero siempre va a tener un componente comercial que es el motor de todas las decisiones que se pueden llegar a tomar en una compañía. En el momento en que Ecker decía que en el momento en que los datos proporcionan explicaciones, tienen una estructura narrativa, este es el verdadero campo de juego de la narración de textos. O sea que cuando los datos empiezan a proponer explicaciones, tienen por detrás una historia que va contando cómo uno va llevando cada uno de esos datos, cómo se van desarrollando cada uno de esos datos, es donde nosotros le podemos sacar más jugo a esos datos y podemos exponer todo ese conocimiento que nosotros adquirimos mediante la investigación para la posterior generación de nuestro modelo. Y Knaflick decía que hay una historia en tus datos, pero tus herramientas no saben cuál es esa historia. Aquí es donde entras tú, el analista o comunicador de la información, para darle vida a esa historia de manera visual y contextual. Ambos dos coinciden en que el- la persona que está narrando, la persona que está contando, es el protagonista, es la persona que tiene que cumplir esa función del contador de cuentos, de la persona, del relator, del lector, que va con sus expresiones, con sus emociones, va llevando a cada uno de los interlocutores a través de una historia y va evitando que los interlocutores se aburran y que aquellas personas que tienen
el, que su tiempo vale dinero y que le pueden prestar poco tiempo de atención a la historia, tratar de captar su atención, porque esas personas son las que al fin y al cabo van a terminar tomando las decisiones de las compañías y son las personas a las cuales nosotros tenemos que cautivar, tenemos que atrapar, porque si no dedica su tiempo a otra cosa que no es a escucharnos. ¿Cuáles son los beneficios del data storytelling? Nos genera una conexión emocional con la audiencia. Contar una historia nos permite empatizar con nuestra audiencia o público objetivo y generar un mayor engagement, un mayor compromiso. Entonces, antes de nosotros poder generar una presentación, un data storytelling, para empezar, tenemos que conocer nuestra audiencia, saber de antemano cuáles son los tipos de perfiles, cuán técnicos nos podemos poner, si son todos perfiles de negocio y nosotros tenemos que llevar toda nuestra historia, todo nuestro relato hacia personas que no entienden de cuestiones técnicas, no van a poder llegar a las mismas conclusiones técnicamente a las que llegamos nosotros, sino que tenemos que cambiar nuestro discurso, tenemos que adaptar nuestro speech, adaptar nuestra conversación, nuestra exposición para que todos nos entiendan, que nadie se pierda y no, eh, no sobreestimar, no subestimar a nuestros interlocutores, al, al nosotros saber con qué tipo de perfiles contamos, podemos adaptarlo y tratar de nivelar por ahí en una primera etapa antes de arrancar nuestro storytelling. Sería nivelar los conceptos que nosotros vamos a ver para que todos entiendan lo mismo cuando nosotros hablamos. Eh, Nos genera confianza, nuestra historia humaniza nuestro relato, le brinda un espacio común, un espacio en el que todos entienden, y eso termina impactando en la confianza de nuestro público objetivo, el hacer una historia que nos permita eh, generar distintos personajes que empiecen a contar una historia, que empiecen a brindar cada una de las observaciones, empiecen a hacer comparaciones, le va generando a las personas un engagement. Es el decir, estas personas están tratando de bajar a tierra conceptos complejos, conceptos que no todos tienen por qué entender, sin subestimar a la audiencia, sin eh, bajarlo a un nivel tan bajo que la audiencia se sienta ofendida. Nos nos genera que no, por las zonas del cerebro que nosotros activamos cuando estamos contando una historia, nos genera recordabilidad, nos genera que recuerden cada uno de los conceptos que nosotros vamos viendo, cada uno de las historias, cada una de los descubrimientos que vamos a hacer, y nos permite generar un relato con un impacto y que quede en cierta forma resonando en la mente de nuestra audiencia, aún después de que haya pasado un largo tiempo de que la presenciaron. Puede generar recuerdos en
niveles gerenciales que puedan incentivar, puedan fomentar, puedan perseguir cada uno de los descubrimientos que nosotros le presentamos y así nuestro proyecto tenga un cierto compromiso, que alguien persiga que nuestro, nuestro proyecto pueda implementarse o pueda demostrar todo aquello que mostró en la historia y genera un engagement, generamos empatía con nuestros usuarios, generamos un vínculo con nuestra audiencia. Si nosotros somos una empresa terciarizada, generamos un vínculo por ahí a largo plazo, de decir, bueno, nos presentan un proyecto, nos cuentan una historia, nos dicen qué es lo que encontraron. No es siempre una caja negra, nos ayudan a entender. Entonces eso hace que se genere un vínculo con la historia. ¿Cuáles son los componentes del data storytelling? Por un lado tenemos la narrativa, por el otro lado tenemos todo lo que son las visualizaciones y la última pata es los datos. Entonces, entre la narrativa y los datos, lo que vamos a hacer es generar una explicación. Vamos a combinar los datos con una narrativa clara que le permita a la audiencia entender y interpretar de la misma manera que interpretamos nosotros todos los hallazgos que nosotros descubrimos dentro de los datos, todas aquellas vericuetos, todas aquellas cosas que fueron como las migas de pan que nosotros fuimos siguiendo hasta encontrar la mejor combinación de los datos que nos ayude a obtener un mejor modelo. Las visualizaciones, con las visualizaciones y con los datos, nos van a permitir iluminar a nuestra audiencia usando visualizaciones efectivas. Lo que vamos a hacer es vamos a iluminar o vamos a mostrar a nuestra audiencia de una manera gráfica, de una manera no necesariamente con relatos, sino que de una manera gráfica nosotros les vamos a mostrar todos aquellos datos que eh, nos hicieron ver patrones o relaciones ocultas, todo aquello que nos permitió generar un descubrimiento, que nos permitió generar conocimiento. Y por último, entre la narrativa y toda la parte visual, lo que vamos a hacer o lo que vamos a intentar lograr con el data storytelling es involucrar a nuestra audiencia, integrar la narrativa, como nosotros contamos, con las visualizaciones y eso lo que nos va a permitir es conectar emocionalmente con la audiencia y generarle un engagement, captar su interés, mm, tratar de que las personas quieran saber más, quieran saber qué es lo que descubrimos, cómo lo resolvimos, cómo termina la historia. Y el último objetivo, la parte final, es lograr un cambio. La combinación de efectividad en los datos, una buena narrativa y una visualización impulsa a nuestra audiencia o sugiere, trata de direccionar a nuestra audiencia hacia una acción concreta, hacia realizar alguna acción concreta o hacia un cambio de perspectiva, a cambiar
la manera en que se ven los datos. ¿Qué herramientas tenemos para todo lo que es el data storytelling? En general, lo que tenemos es el proceso de diseño de Gnaflic, que asume el data storytelling como una presentación con elementos textuales, imágenes, datos numéricos, pero sin embargo, hoy en día existen distintas o diferentes alternativas para implementar un data storytelling. Existen distintos templates, algunos son gratuitos, otros los podemos descargar de presentaciones para presentar resultados. Y algunas de las opciones para la creación de data storytelling en función de las tendencias actuales está o hacer una presentación con storytelling de la manera más tradicional de hacerlo con una presentación, hacer un video animado con datos, ver, ir mostrando o ir contando cómo se van cambiando los datos, cómo va evolucionando, hacer una infografía que se va moviendo. Podemos hacer un artículo periodístico con infografías. Podemos hacer un dashboard con storytelling. Nosotros podemos generar un dashboard y a partir de ese dashboard ir contando, ir moviendo, ir permitiendo a la audiencia ver distintas aristas, cómo las personas pueden ir involucrándose, pueden ir sugiriendo distintas comparaciones, distintas combinaciones que los vayan cada vez involucrando más en el proceso. Podemos hacer un hilo en redes sociales con cada uno de nuestros insights, nuestros descubrimientos. Por ahí esto no tiene que ver con un modelo, sino con el aplicar todo lo que es una historia de los datos, cómo nosotros nos fuimos involucrando, cómo fuimos desarrollando, cómo nosotros nos fuimos metiendo cada vez más en los datos y cómo llegamos a una cierta conclusión que nos llevaron los datos. O podemos hacer un podcast con apoyo visual. Podemos analizar una cierta área en la que nosotros nos sintamos cómodos. Podemos ir contando como en un podcast, podemos ir contando cómo se van comportando cada uno de los datos, cómo nosotros vamos sacando conclusiones de cada uno de los datos. Puede ser un podcast económico donde nosotros vamos mostrando cómo se van moviendo las variables económicas, cómo ese movimiento de variables económicas nos va llevando a ciertas conclusiones y nos va permitiendo hacer un pronóstico a futuro y para eso voy mostrando cada una de las variables que hacen que eso vaya evolucionando, como nosotros, cuál es el caminito que nosotros vamos siguiendo, el cual nos llevó a una conclusión. Y eso lo que permite es que cualquier persona que lo vea pueda challengear o pueda desafiar nuestras conclusiones indicando si hay algún punto en el medio de toda nuestra conclusión, en el medio de nuestro sesgo que nosotros podamos llegar a tener, el background, por ahí viene una persona con más conocimiento que vio esas variables y que nos puede iluminar, nos puede asesorar, nos puede corregir sobre cuál es nuestro error en nuestra interpretación, cuál es el supuesto que nosotros hicimos y que en realidad
está equivocado y cuáles son las razones por las cuales ese supuesto estaba equivocado. Pasando al diseño de un data storytelling, según Netflix, en 2015, el proceso que tenemos que hacer para el diseño de un data storytelling es, primero, comprender el contexto, comprender cuál es el contexto de la información que nosotros vamos a mostrar, cuál es el contexto, cuál es el tipo de público. Por ahí nosotros sabemos a qué tipo de público nosotros le vamos a presentar los datos. Otras veces nosotros, como, como mostraba anteriormente, por ahí lo que queremos hacer es realizar un podcast. Entonces nosotros tenemos que saber a qué tipo de población o a qué tipo de audiencia nosotros le vamos a estar apuntando o al que nosotros queremos incentivar o queremos captar y desarrollar nuestro data storytelling para ese tipo de audiencia, a sabiendas de qué es lo que quiero transmitir, a qué tipo de audiencia apunto y cómo lo tengo que contar. Para eso vamos, una vez que nosotros entendemos cuál es el contexto, cuáles son las personas, cómo es nuestra audiencia, cuál es el conocimiento que tiene o debería tener nuestra audiencia, es lo segundo que tenemos que hacer es, tenemos que seleccionar una visualización adecuada. Tenemos que saber qué ir probando, cuál es el gráfico que mejor transmite lo que nosotros queremos transmitir, cuál es el que mejor representa o muestra el insight que nosotros queremos transmitir. Como tercer punto, eliminar el ruido visual. Si nosotros tenemos muchas variables, tenemos, por ejemplo, eh, un bar plot donde tenemos un montón de barras y todas las barras tienen todas distintos colores. El, a la persona que lo está viendo no le queda claro a qué le tiene que prestar atención de todo eso. Por eso, si nosotros tenemos alguna, algún dato al que nosotros queremos que nuestra audiencia le preste especial atención, nosotros lo que vamos a hacer es, o vamos a mostrar solo las variables que nosotros eh, con las que nosotros sacamos observaciones, con las que nosotros hagamos descubrimiento y solo mostramos esas variables comparadas con el resto, o solo ponemos en colores las variables o a dónde queremos que vaya toda la atención del usuario y todo el resto lo ponemos en un mismo color, apagado, cosa de que resalte lo que nosotros queremos mostrar, que resalte a lo que nosotros queremos que el que lo está viendo le preste atención. Entonces, tenemos que eliminar todo aquello que distraiga, que haga que la persona que nos está viendo no sepa para dónde mirar. Entonces, tenemos que apuntar bien y mostrar bien todas aquellas cosas que hagan que nuestra audiencia fije toda su atención en lo que nosotros queremos que le presten atención. Por eso el cuarto punto es, si yo elimino el ruido visual, hago que nuestra audiencia enfoque la atención en lo que importa y no en todo el contexto, en todo el decorado. Como quinto punto es pensar como un diseñador, pensar dónde voy a poner el gráfico, dónde voy a poner los textos, cuánto texto pongo, pongo mucho texto, pongo poco texto.
Si pongo mucho texto, nadie lo va a leer. Y si pongo poco texto, tiene que ser lo suficientemente relevante o tiene que ser lo suficientemente conciso para que tenga utilidad ponerlo en mi diapositiva o en mi gráfica o en mi infografía. Si no, lo que puedo hacer es, si yo quiero que la persona que me está viendo, si yo quiero que la audiencia tenga más información, le digo, bueno, si querés saber cómo se generó todo esto, cuál es la información de trasfondo, si querés obtener más información, te lo dejo en un anexo. Podés ir a verlo al anexo que está al final de la presentación. Y eso hace que toda aquella información que nosotros queremos que esté, se encuentra en nuestra diapositiva, se encuentra en nuestra presentación, pero no aburrimos a toda la audiencia y la ponemos como justificativo en un anexo que contiene cómo fue generado esa presentación, por si alguien quiere ver cómo nosotros generamos esa presentación o por qué nosotros solo nos enfocamos en esas variables, si existían otras, Papi, toda esa información. está congelada esta y esta y tenía hielo acá. Bueno, y todo eso lo tenemos que pensar como un diseñador, cómo lo armamos, qué ponemos, qué no ponemos, qué mandamos al anexo, qué dejamos en la presentación, qué dejamos en los gráficos. Y toda esta secuencia, eh, este fundamento, esta base visual nos va a poder contar, nos va a poder permitir contar una historia, nos va a permitir hilar un hilo conductor, llevar a la persona que nos está viendo, llevarla por un caminito, llevarla por un cuento, ir acompañándola a que llegue a las mismas conclusiones a las que llegamos nosotros. El, el proceso de diseño de Knaflic de 2022 tiene una revisión del proyecto donde tiene tres etapas. Por un lado, planificar, tenemos que considerar cuál es nuestra audiencia, definir cuál es nuestro mensaje, reunir las piezas claves que nosotros queremos mostrar, le tenemos que dar forma a nuestra historia, le tenemos que dar por lo menos un esqueleto, un hilo conductor que nos permita darle forma a la historia y ver cuál es el principio, cuál es eh, el desenlace y cuál es el final. Después lo que vamos a empezar a hacer una vez que nosotros tenemos definida cuál es la historia que nosotros queremos contar, lo vamos a ir ilustrando con imágenes, vamos a ir generando gráficos que nos permitan mostrar los datos, lo vamos a ir expresando con palabras, le vamos a ir dando un contexto, le vamos a definir con qué estilo lo queremos mostrar, cuál es la estructura visual con la que nosotros lo queremos presentar, cómo lo vamos a armar, cuáles son los estilos, cuál es la forma. Después lo que vamos a hacer es, lo vamos a ir presentando a colaboradores, lo vamos a ir refinando, vamos a ir practicando toda esa presentación, eso nos va a permitir construir confianza en uno mismo, no, no nos vamos a trabar, lo vamos a presentar con fluidez, eso es porque nosotros estudiamos al más mínimo detalle en nuestra presentación, la practicamos miles de veces frente al espejo, adaptamos todo aquello que
no nos sonaba, no coincidía con la historia, nos sonaba raro, no sabíamos eh, cómo lo teníamos que presentar. Y una de las cosas que es importante es cómo nosotros presentamos, cuál es el ímpetu, cuál es la postura, con qué confianza nos presentamos, cuánta confianza nosotros transmitimos a nuestra audiencia, y todo esto, el armar las piezas, el construir la historia, el participar de todo el proceso, el practicarlo, el presentarse efectivamente, presentarse con confianza, nos va a permitir tener una sesión memorable, el poder presentar los datos, poder presentarlos con confianza, no temer a las preguntas porque nosotros conocemos de punta a punta cómo nosotros diseñamos, cómo a- a- que nosotros investigamos todas las aristas. Se nos puede haber pasado alguna arista, nos pueden plantear alguna consulta que nosotros no se nos haya ocurrido, o alguna lista que nosotros no hayamos visto, pero eso nosotros lo tenemos que tomar como un aprendizaje, reconocer que nosotros no lo vimos eso, que le vamos a incluir ese análisis que por ahí se nos pasó, que no vimos, que una persona de más confianza nos puede sugerir. Ser honestos, decir, no lo vimos, lo vamos a incluir en la presentación cuando se lo compartamos. Es una arista que no se nos ocurrió. Gracias por las observaciones. Gracias por mostrarnos algo que se nos había pasado, que no habíamos visto. Ser honestos, no tratar de inventar, porque si el interlocutor hace la pregunta es porque se está dando cuenta y conoce del tema. Y lo peor que podemos hacer es tratar de inventarle los datos, contestar si tenemos la información, o si tenemos un justificativo por lo cual no mostramos esa lista, no quisimos mostrar esa parte de la información a, a las personas, y eso nos va a permitir tener éxito en la presentación que tengamos. En el marco de este curso vamos a seguir el enfoque secuencial del 2015, y vamos a incorporar algunos elementos de la planificación del proceso realizado en 2022, que es el que le comentaba recién. Para lo cual ustedes lo que van a necesitar, y en esto quiero hacer mucho foco, van a necesitar, para hacer su presentación de su proyecto, van a necesitar primero comprender el contexto, van a tener que seleccionar una visualización adecuada, cuál es la visualización que mejor muestra lo que ustedes quieren mostrar, van a tener que eliminar el ruido visual, van a tener que ser diapositivas simples, van a tener que llevarnos a los profesores, a Juan, a Tommy y a mí, nos van a tener que hacer que enfoquemos la atención en lo que ustedes quieran que nosotros enfoquemos la atención. Van a tener que pensar como diseñadores, y lo más importante, van a tener que contar una historia, van a tener que irnos llevando en el proceso, e ir mostrándonos, ir mm, comentándonos cuáles fueron las razones, cómo eligieron el proyecto, por qué lo eligieron, cuál es el problema que ustedes quieren solucionar, cuáles fueron los problemas con los que se encontraron, ir llevándonos por esa historia, ir metiéndonos en esa historia, cautivándonos.
ir llevándonos por el camino hasta obtener eh, hasta llevarnos a que saquemos la conclusión. Para esto les dejamos algunas preguntas iniciales. La primera es why, es debemos empezar definiendo cuál es el objetivo y el propósito de nuestra presentación. Por ejemplo, persuadir, motivar, explicar. eh, por poner un ejemplo, tengo como objetivo explicar por qué es el movimiento de las acciones, por qué las nubes se mueven hacia la izquierda y o motivar, puedo estar, mi proyecto se puede tratar de tráfico y puede ser motivar eh, a los ministerios de transporte a proveer o a simplificar los accesos a través de ruta, eh, evalu- evaluando los parámetros o cómo se mueve el tráfico, ir generando la historia de por qué ustedes eligieron ese problema. El who es pensar a quién va dirigida nuestra presentación. Pueden dirigirla. Nosotros vamos a interpretar o vamos a cumplir la función de a quienes ustedes le están dirigiendo esa presentación. Se lo puedo dirigir a un ministerio, se lo puedo dirigir a, a los operadores, puedo dirigírselo a un C-level, a un nivel de gerencia, a un nivel de toma de decisiones, y cada uno de esos niveles va a necesitar un tipo de historia diferente, un tipo de presentación diferente, porque va a depender de qué información a nivel, cuanto nivel más operativo, van a tener que ser más precisos. Y cuanto el nivel sea más eh, elevado o más gerencial o que sea un nivel donde se toman decisiones, van a tener que ser más concisos y no tan precisos, ir contando una historia de qué decisiones pueden tomar, cuál es la ganancia de esas decisiones, para lo cual van a tener que elegir cuál va a ser su audiencia y lo van a tener que presentar eh, cuando ustedes presenten el proyecto. Van a decir por qué eligieron ese proyecto, a quién va, a quién va dirigido, para saber con qué pensamiento o eh, con qué línea, con qué hilo de conductor ustedes desarrollaron su presentación. Y por último, la pregunta del what, definimos qué vamos a presentar para que se adapte a los criterios anteriores, a qué es lo que nosotros, a por qué nosotros elegimos el problema, a quién nosotros va dirigido. Y una buena opción para definir el qué es hacer una lluvia de ideas entre ustedes en el equipo para ver qué es, eh, qué es lo que van a presentar. ¿Van a presentar una solución? ¿Van a presentar algo paliativo? ¿Para qué se use? Entonces, primero, comprender el contexto. Esto Este esquema ilustra cómo varía el nivel de control y el detalle según el medio de comunicación basados en datos. Si yo tengo una presentación en vivo, tengo que tener el,
Tengo que tener un contexto de mi audiencia y el nivel de control que tengo es alto. O sea que el nivel de detalle que necesito es bajo. O sea, no necesito tener mucho detalle en una presentación en vivo. En cambio, en un archivo o en una presentación escrita en un email o en un archivo que yo comparto, necesito un alto nivel de detalle porque tengo poco nivel de control. O sea, yo voy a distribuir, lo voy a distribuir con la mayor cantidad de información y que cada uno de los interlocutores tome de ahí lo que le parezca. La presentación en vivo, al lado de la izquierda, tiene alto control sobre cómo se entrega el mensaje. Necesita un nivel de detalle menor, o sea, se pueden proporcionar explicaciones adicionales en tiempo real según sea necesario. O sea, si vemos en nuestra audiencia que no se está entendiendo, si nos generan preguntas que nos hagan ampliar el nivel de detalle de lo que presentamos. En cambio, si escribimos un documento escrito, mandamos un email, tenemos menor control de cómo la audiencia interpreta el mensaje y para lo cual necesitamos un nivel de detalle mucho mayor, pues la audiencia necesita toda la información esencial, explícita para comprender el mensaje sin una interacción directa, sin una expresión de emociones, sin un interlocutor, sin una persona que vaya llevándonos por una historia mediante el relato hablado. Y en el medio está el slide dump, que es una combinación entre la diapositiva y el documento, que es menos efectiva dado que trata de servir para ambas situaciones, como una presentación y como un documento escrito, y que en realidad no termina satisfaciendo ninguna, no termina ni cumpliendo con el objetivo de una presentación en vivo, ni cumpliendo con el objetivo de un documento completo y escrito o un email. Comprender el contexto, o sea, ir haciendo un borrador de la historia, por ejemplo, el nombre del proyecto, la audiencia, el grupo principal, si tuvieras que reducirlo a una única persona, ¿quién sería? ¿Qué le va a importar a tu audiencia? ¿Qué le va a importar que vos le muestres a tu audiencia? Para eso necesitan saber quién es la audiencia, para saber qué le va a importar y qué acción necesita tomar tu audiencia con la información que vos le estás brindando. Qué decisiones, qué acciones, qué es lo que esperás que haga tu audiencia con lo que vos le estás presentando. ¿Qué está en juego? ¿Cuáles son los beneficios de si tu audiencia actúa como tú lo decías? ¿Cuáles son los riesgos de si no lo hacen? Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de fraude, yo puedo decir, bueno, si nosotros no tomamos este modelo, no paliamos esta deficiencia, vamos a tener una pérdida de tanto. O estamos teniendo una pérdida de tanto y la vamos a reducir a tanto. Entonces ahí le vamos a ir dando, ahí vamos a tener en claro qué es lo que queremos que nuestra audiencia se lleve, cuáles son los accionables, cuáles son las conclusiones que queremos que nuestra audiencia se lleve y cuáles son los riesgos que correrían si no toman las observaciones que nosotros estamos haciendo. Después lo que tenemos que hacer es formular la idea. Tenemos que expresar claramente cuál es nuestro punto de vista, cómo nosotros lo vemos, qué es comunicar qué es lo que está en juego, cuáles son los problemas, eh, qué es lo que intentamos lograr, ser una oración completa y sencilla, o sea, tratar de poner todo en contexto, formular la idea y ser
concisos en la idea que nosotros queremos transmitir. Eh, para eso, algo súper importante es definir una historia de 3 minutos. Una vez que nosotros tengamos una historia de 3 minutos, la podemos expandir o reducir según las necesidades. Pero es súper importante que contenga una introducción, que es, o plot, que es el contexto que presentas para preparar a tu audiencia para lo que les vas a contar. Eh, hay para el ejemplo de tráfico, hay una falencia de que no se puede predecir o no se puede determinar cuándo se va a generar un embotellamiento y nosotros queremos predecir cuánto tiempo vas a tardar de llegar entre el punto A y el punto B y para eso necesitamos saber el tráfico. Entonces, vamos a ir, tráfico es todo aquello, todo tiempo que una persona pierde por no llegar a tiempo del lugar A al lugar B. Después vamos a tener un giro, es la información nueva que nuestra audiencia necesita conocer. Eh, Nosotros tomamos los tipos de vehículos, los sensores de la autopista y como cierre, si nosotros podemos aconsejar a las personas en qué momento salir, se pueden ahorrar 2 horas de tráfico porque podemos redistribuir todos aquellos autos que hoy generan embotellamiento. Entonces le podemos dar un cierre, que es la acción que queremos que nuestra audiencia realice, que utilice nuestro modelo para ahorrarse tiempo de viaje o eh, tiempos muertos. Comprender el contexto, hacer un storyboarding que es una técnica visual para ir organizando las ideas claves antes de ir diseñando las visualizaciones. Es generar qué ideas yo quiero que mi presentación contenga. Entonces, una vez que yo tengo qué ideas quiero que mi presentación contenga, puedo generar visualizaciones y nos sirve para clarificar el mensaje principal, definir qué información tengo que incluir y cuál omitir, porque si yo tengo organizadas las ideas, sé cómo tengo que graficar o cómo tengo que mostrar la información para poder transmitir esa idea y eso nos va a permitir omitir todas aquellas gráficas que no coinciden con nuestra idea o con la información que nosotros queremos transmitir y nos permite ajustar la estructura antes de avanzar al diseño final. Si yo tengo las ideas, tengo las gráficas, sé cómo lo voy a mostrar, puedo estar un paso más cerca del diseño final. ¿Cómo lo puedo hacer? Mediante un brainstorming, puedo hacer un brainstorming en equipo, si es que mi proyecto estoy realizando en equipo, si no, voy a hacer un brainstorming en solitario, voy a tirar ideas, voy a tirar todas las ideas que se me ocurren y después voy a poder ir seleccionando y organizando de todas esas ideas cuáles son las que más me convencen o que más coinciden, que más se adaptan a lo que yo quiero mostrar y podemos compartírselo a un compañero, un equipo amigo, puedo mostrárselo a una persona que desconozca del problema y le digo, mira, tenés 5 minutos, te hago una presentación de lo que voy a mostrar y que me vaya dando feedback de lo que quiero presentar. Le decís, bueno, actúa como si fueras el CEO de una empresa, esto te serviría y
obtenemos feedback, obtenemos retroalimentación para ir refinando nuestra, nuestra presentación y lo que nos va a hacer es tener una presentación más sólida, una presentación más probada. Después, lo que vamos a ir haciendo es elegir una vez que sabemos qué queremos mostrar, tenemos que elegir cuáles son las visualizaciones que nos hagan, que nos permitan transmitir el mensaje con claridad. Y algo súper importante es que la elección de la visualización, elegir cómo nosotros vamos a mostrar los datos, va a depender directamente del mensaje central. ¿Cuál es el hilo conductor que nosotros queremos tener durante nuestra presentación y el cuál va a ser el que va a ir llevando a nuestra audiencia por cada uno de los pasos hasta llegar a la conclusión? ¿Qué tipo de visualización apoya mejor el mensaje? Definir claramente el objetivo. Si lo que queremos hacer es una comparación entre dos periodos de tiempo, queremos mostrar una evolución, queremos mostrar una distribución, queremos mostrar una relación entre las variables. Y algo súper importante es evitemos los gráficos confusos. Si el gráfico nosotros lo miramos y tiene un montón de información, tiene un montón de ruido visual, evitémoslo, seamos simples. Lo simple nos permite ir llevando la idea. Si en un mismo gráfico no puedo concentrar toda la información, es preferible que haga dos gráficos simples pero que sean interpretables, que sean fáciles, que los pueda ir llevando como una historia que tratar de, por no generar, por no hacer una presentación muy larga, concentrar muchos gráficos, mucha información en una sola diapositiva, en una sola muestra, produce agotamiento visual y las personas no saben hacia dónde dirigir la atención y corren riesgo de que la audiencia pierda pierda la atención, pierda el foco y los pierdan, puedan llegar a perder a la persona que tome decisiones. Cuando lo perdieron ya es muy difícil después volverlo a traer a la presentación y poder comunicarles sus descubrimientos. Eliminar el ruido visual, clutter, reducir todo lo que aporte, lo que no aporte valor o lo que distraiga. Ustedes ven acá en este gráfico, yo tengo un montón de líneas, pero no sé a cuál prestarle atención. Me produce un montón de ruido visual. Entonces, lo que tengo que hacer es opacar, como les comentaba anteriormente, opacar todo lo que son las líneas, o sea, yo puedo dejar las líneas no, que no aportan información y solo dejar las líneas relevantes en vez de poner un globo de texto, una llamada de texto, poner una franja de diciendo a partir de acá o todo este periodo es lo que vamos a ganar con nuestro modelo. Cada elemento debe cumplir una función clara, usar colores y elementos visuales de manera intencional, de tratar de mostrar intencionalmente, colorear intencionalmente lo que queremos mostrar, simplificar al máximo los gráficos para facilitar la comprensión. Si nosotros tenemos este gráfico de barras, es casi tiene un montón de contenido, de ruido visual y por ahí lo único que nosotros queremos mostrar son los valores de cada una de estas barras y por ahí en vez
de utilizar un gráfico de barras, nos conviene utilizar un gráfico de líneas donde tiene menos ruido visual y nos permite observar mejor la relación entre las dos variables. Cada elemento adicional en una visualización compite por la atención del público, con lo cual menos es más. Enfocar la atención en esta etapa consiste en que nosotros guiemos activamente la atención del espectador hacia lo importante, hacia el punto que nosotros queremos que le preste especial atención, para lo cual nosotros vamos a o deberíamos realizar es resaltar aquellos elementos claves. Por ahí los ponemos con una letra más grande, con un color distinto, con una posición estratégica que lleve la atención del espectador hacia ese punto y se quede con con esa gráfica, aplicar atributos visuales para captar la atención inmediata, ponerlo, si nosotros queremos resaltarlo como un nivel de alerta, podemos resaltarlo con un color rojo. Si nosotros queremos resaltar como un nivel de ganancia, lo podemos resaltar con algún color verde. Entonces, cada uno de los colores que nosotros elijamos va a tener un impacto visual, va a tener un impacto visual y va a tener una emoción, va a desencadenar una emoción al ver ese número y va a llevar a la persona a prestar especial atención a eso. Ordenar visualmente el contenido para indicar visualmente dónde mirar primero, ir generando un pequeño camino en las visualizaciones o en las presentaciones que nosotros generemos, de manera de que la persona vaya teniendo un orden en el que ver las imágenes, o un orden en que recorrer todas esas visualizaciones que nosotros estamos presentando, ya que la idea es resaltar y destacar el mensaje clave para guiar los ojos del espectador. Entonces, si yo genero esta gráfica en colores, va a va a dirigir la atención del espectador hacia los colores, hacia las palabras, que si yo genero una presentación toda en colores apagados, donde nada resalta, entonces ahí se pierde un poco la presentación. O por ahí lo que yo quiero resaltar de estas dos gráficas no es lo recibido, sino cómo va evolucionando lo procesado. eh, Le puedo agregar solo números a la, el periodo en que yo quiero hacer foco, no a todo el periodo. Entonces voy manejando las gráficas para ir enfocando la atención. Por ahí, no todo el gráfico, por ahí lo interesante no es todo el gráfico, sino los últimos 5 meses. Entonces me interesan los números de los últimos 5 meses, cómo se relacionan, que el foco esté en lo procesado y no en lo recibido, que cada vez estoy procesando más y me voy acercando más hacia lo recibido. O sea, esa es la idea que yo querría mostrar en este tipo de gráficas. Y ahora sí, pensemos como un diseñador, tratar de usar los principios de diseños para hacer un mensaje claro, atractivo y fácil de consumir, para lo cual los principios claves que deberíamos seguir es claridad visual, usar elementos que sugieran claramente cómo interpretar la información, qué significa cada uno de los colores, usar una gama de colores que nos permitan tener un hilo conductor, ver cómo se van relacionando y que cada uno de los colores es un nivel más de, eh, por ahí, de gravedad, o que
es un nivel más en una escala. Hacer la visualización fácil de entender. Si nosotros le ponemos un texto claro, va a ser nuestro aliado porque nos va a permitir que la persona ya mire el gráfico, lea las pequeñas, el pequeño texto, las pequeñas aclaraciones y ya tenga una interpretación completa de- del gráfico. Del lado de la estética, usar alineación, espacios en blanco y contraste estratégico para ir logrando una presentación limpia y atractiva, que sea atractiva, que no cause agotamiento visual, que la persona la lea, la interprete, que sea fácil de interpretar. Y el otro principio clave es la aceptación, presentar alternativas, conseguir feedback para asegurar la aceptación de los cambios visuales. Nosotros podemos compartir nuestra presentación para no tener sesgos, la podemos compartir con un compañero y presentarle distintas alternativas y preguntarle, mirá, che, ¿con cuál de estas dos para vos transmite mejor el mensaje? Y no quedarnos solo en cómo nosotros presentamos, sino poder tener una visión externa, una persona que nos pueda compartir su impresión un, desde un punto exterior hacia lo que nosotros estamos haciendo y nos pueda brindar una opinión que nos ayude a mejorar la presentación, que nos ayude a ganar aceptación. Contar una historia, tenemos que guiar a nuestra audiencia de manera intencional a través del contenido, cómo nosotros lo vamos a presentar, hacia dónde quiero que nuestra audiencia vaya prestando atención, por dónde quiero, qué ideas quiero ir dejando en, en la mente de mis interlocutores, generar una narrativa con un inicio, un desarrollo y un cierre, cómo comenzamos, cómo todo se va desarrollando, qué es todo lo que voy haciendo, todos los problemas y llegar a cuál es la solución final, por ejemplo, pero todo tiene que ser coherente, todo tiene que contar una historia. Acá les dejamos una estructura recomendada donde en el inicio presentemos el contexto, cuál es el problema que plantean solucionar, o sea, por qué deberían prestar atención, qué es el problema, cuál es la razón por la cual deberían prestar atención en la parte del desarrollo, compartir la información clave o el análisis, todo lo que nosotros fuimos detectando, cómo lo fuimos detectando, por qué, cómo esto influye, qué es lo que ayuda, y ir planteando todo el desarrollo, toda la información que tenemos. Y por último, realizar un cierre claro con un llamado a la atención, con eh, insight que podemos sacar, con conclusiones a las que llegamos con todo nuestro análisis, dan un cierre, dan una conclusión, dar un final, cómo termina la historia. Entonces, necesitamos un inicio, un desarrollo y un cierre. Todo eso es lo que debería contener su presentación y tener una lógica horizontal. ¿Qué quiere decir? Se refiere a que la primera diapositiva va a ser el resumen ejecutivo, va a establecer la estructura de la presentación, cuáles son los puntos que nosotros vamos a tocar para que el espectador, la audiencia, se vaya preparando
sepa qué es lo que viene, sepa cómo está organizada nuestra, nuestra presentación y luego lo que deberíamos hacer es desarrollar cada diapositiva que le siga, va a ir desarrollando en orden cada uno de esos puntos. Eso nos va a asegurar una coherencia, nos va a facilitar que la audiencia siga la lógica de la narrativa a lo largo de la presentación, sepa qué es lo que va a ocurrir en cada momento de nuestra presentación y se vaya preparando para cada uno de esos puntos. Sepa si lo que sigue es la visualización de las observaciones, entonces pueda hacer observaciones, pueda hacer consultas sobre la etapa anterior, sabiendo qué es lo que viene y no que nunca sepa cuándo se termina o cuál es el próximo paso, entonces no sepa si lo que viene después va a responder la consulta o la duda que eh, la audiencia tiene. Una lógica vertical nos va a asegurar que cada diapositiva tenga un mensaje claro y único, o sea que todos los elementos incluidos en la diapositiva, texto, gráfico y títulos, deben reforzar o apoyar directamente al mensaje central, a la idea central que nosotros queremos transmitir y tenemos que evitar incluir información que distraiga o que no aporte a explicar el mensaje o la idea central que nosotros estamos tratando de presentar. Por último, recomendaciones y errores comunes, qué hacer y qué no hacer en las presentaciones. Recomendaciones para contar una buena historia. Claridad y concisión. Tenemos que resumir el volumen de datos ofreciendo una lectura simplificada mediante un lenguaje conciso y claro. Tenemos que ser concisos, tenemos que ser claros y tenemos que ser simples en las ideas que nosotros queremos transmitir. Si se vuelve complejo y no lo podemos explicar de una manera simple, no podemos esperar que los interlocutores, que la audiencia o que los espectadores lo entiendan. O sea que tenemos que ser concisos y claros. Tenemos que ser precisos, tenemos que elegir bien nuestras palabras. Por eso siempre es importante, si tenemos una presentación, tratar de practicarla por ahí frente al espejo para ver si nosotros diciéndola en voz alta nos entendemos o hay algo que nos hace ruido, hay algo que no nos permite que nos dispara una alerta diciendo, no, ¿sabes qué? Acá no estoy siendo claro, voy a cambiar la forma de decirlo, voy a decirlo de otra manera, voy a tratar de ser más simple para lograr empatizar con mi audiencia y lograr generar ese engagement, ese compromiso con lo que yo estoy presentando. Mostrar solo los insights relevantes. Es súper importante identificar la información importante del data storytelling. No toda la información es importante ni nos permite transmitir ideas. Entonces, identificar qué información nosotros queremos mostrar, cuál es la información o los datos que tienen mayor impacto, que llevan a nuestra audiencia hacia donde nosotros lo queremos llevar es súper importante. Igual que determinar el objetivo que perseguimos, qué es lo que nosotros queremos lograr con esa visualización. Y en base a qué es lo que nosotros queremos lograr con esa visualización, es cómo nosotros queremos inspirar a nuestro público, cómo, qué es lo que queremos que se lleven. eh,
cómo lo queremos divertir, cómo lo queremos sacar por ahí de la seriedad, cómo podemos hacer una presentación distinta, cómo podemos ir mostrándoselo de una manera diferente, cómo podemos ser innovadores al momento de presentar los datos. Texto e imágenes. Si pensamos en nuestro eh, comprador, en la persona que tiene que comprar nuestro producto, en la persona que nosotros eh, queremos enganchar, que queremos comprometer. Entonces, tenemos que elegir imágenes de alta carga informativa que les resulten útiles, pero que a la vez le den soporte a la información de manera atractiva. Tenemos que ser concisos, tenemos que mostrar información de manera impactante, si es ese el sentimiento que nosotros queremos lograr, que queremos que se lleven. Entonces, tanto las imágenes como los textos tienen que ir en ese sentido de lograr un impacto, lograr eh, cautivar, sorprender, espantar lo que ustedes quieran lograr. Eh, Pueden mostrar, si los datos se los muestran, pueden decir 9 de cada 10 personas se ve atrapada en el tráfico. Y, y- y ese 9 de cada 10 que puede estar en una imagen, pueden ser 10 autos en rojo y uno en verde, tienen que buscar la forma de generar impacto, de generar engagement, de generar esa emoción que ustedes están buscando. Eh, Generar engagement, por más que parezca obvio, muchas veces nos olvidamos de estos aspectos y algo que necesitamos como presentadores o como personas que están tratando de vender una idea, de vender un proyecto, de vender una solución, es empatizar y generar engagement, tratar de llegar a las personas por medio de sentimientos, llegar a las personas por medio de gráficas, de texto, ir generando que las personas se involucren, que quieran saber, que piensen que la diapositiva fue realizada para ellos, para involucrarlos, para presentarlos, para sorprenderlos, para lograr ese compromiso y esa atención que quieran esperar a ver cómo se resuelve todo. Eh, Errores típicos al contar una historia. No usar señales visuales en la narración de datos, o sea, no usar gráficas que apoyen o que simplifiquen la carga de texto. Ir contando una historia sin tener un contexto, sin presentar un ambiente, sin presentar en qué situación, en qué contexto, con qué variables, qué es lo que tengo que tener en cuenta, en qué se basó, cuáles son los supuestos, todas esas pequeñas cosas van a hacer que nosotros tengamos, no logremos ese engagement de la audiencia porque arrancamos directamente con los datos sin dar un contexto, sin explicar el por qué ni qué significa cada una de las cosas. Transmitir falta de confianza, lo cual podemos evidenciar en visualizaciones poco elaboradas, en resultados que no tienen un respaldo. Puedo presentar un resultado, pero si no muestro cómo llegué a ese resultado tiene poco impacto, o sea, tiene poco respaldo, ¿no? Parece sacado de la galera, sacado sin análisis. Entonces eso nos va a hacer que no podamos transmitir confianza ni que la audiencia confíe en nuestra presentación, confíe en el
trabajo que nosotros le dedicamos a hacer toda esa presentación, el no conocer bien a la audiencia, el suponer que vamos a tener una audiencia de cierto tipo y armar toda la presentación, por ejemplo, pensando que toda nuestra audiencia va a ser técnica y entonces dejamos a todas las personas de administración o todas las personas que pueden llegar a tomar ideas o que nos pueden contratar o que nos pueden seguir dando trabajo, dejar a todas esas personas afuera de la explicación, no generar un engagement con esas personas, entonces eso va a provocar que nuestra presentación no logre los resultados esperados. Y por último, hablar sin un propósito claro, hablar leyendo los datos sin tener un hilo conductor, sin eh, tener un camino que nos vaya llevando por la historia, que nos vaya contando una historia con datos, que nos vaya llevando por todo el proceso que se siguió para hacer el análisis de los datos, para desarrollar una estrategia, para llegar a una conclusión, para llegar a una resolución. Que las ideas presentadas no sean interconectadas, lo mismo que hablaba recién, que no tengan un caminito, presentar ideas salteadas sin mucha relación que no nos permita darle un seguimiento o ir generando ese cuentito o esa historia o ese camino o ese storytelling con toda la información que presentemos. Recordar, no recordar que los algoritmos no toman decisiones, entonces que todas las decisiones las van a tomar personas o personas basándose en los algoritmos, pero no son los algoritmos los que toman las decisiones. No priorizar el storytelling en la presentación de los resultados, tirar los resultados y no generarles un hilo conductor, algo que los vaya llevando, algo que vaya generando ese compromiso en la audiencia, ese engagement, esa necesidad de saber más, el interiorizarse, el querer saber, el saber cómo va a terminar todo. Plasmar varias historias, irnos por las ramas, haciendo que la historia principal o la conclusión que nosotros queremos que en nuestra audiencia se lleve pierda su peso, pierda su hilo conductor, pierda su generación, se vaya diluyendo y no llevar los datos y resultados obtenidos al plano del mundo real, o sea, que queden en el laboratorio y no llevarlos hacia un contexto más real, no presentar por ahí una aplicación, una demostración de cómo esos datos se llevarían al mundo real, porque yo puedo presentar que mi algoritmo es el mejor, que que genera los mejores resultados para que las personas tomen decisiones. Pero si yo no presento una forma de llevar a la realidad, llevar al mundo real, todo ese algoritmo queda en el éter, queda en una presentación eh, sin muchas eh, conexiones a tierra, sin conexiones al mundo real, sin saber cómo lo puedo implementar, cómo eso va a dar resultados, cómo lo llevo a la realidad. Acá tenemos una estructura sugerida para proyectos basados en datos. Lo primero que necesitamos es el título del proyecto y los nombres del equipo.
una breve descripción del problema abordado y la motivación. ¿Por qué para ustedes es importante este problema? ¿Por qué es importante atacar este problema? ¿Cuál es el objetivo del proyecto? ¿Qué es lo que intentaron lograr con el análisis? ¿Cuál fue su hipótesis, pregunta o desafío inicial? ¿Cuál fue la fuente de datos utilizada? Una breve mención sobre cómo procesaron los datos, cómo los transformaron, si tuvieron algún desafío con los datos, si hubo algo que les costó, que se les complicó, cuáles fueron los algoritmos aplicados y por qué aplicaron esos algoritmos, cuáles fueron las principales decisiones técnicas que tomaron y cuáles fueron los resultados, cuáles fueron las métricas de desempeño, cómo se comportó cada uno de los algoritmos, por qué eligieron ese algoritmo, cuáles estas son de clasificación, el accuracy, el F1, precision, recall, eh, PRAUC, eh, curva ROC, lo que fuera que hayan utilizado para medir métricas de desempeño, qué, qué modelos compararon y cuál fue el enfoque de cada uno de esos modelos, visualizaciones claves con insight relevante, qué visualizaciones ustedes consideran que son claves porque aportan insight relevantes, interpretación y discusión, cuál fue el conocimiento que generaron con el proyecto, cuáles fueron las limitaciones que se encontraron y cuáles son los próximos pasos o posibles mejoras que le puedan aplicar al modelo. Y por último, una conclusión y cierre, un mensaje final o recomendación para la audiencia y acciones sugeridas o próximos pasos. Esta es la estructura que ustedes deberían tener en su presentación, en la presentación que ustedes hagan, basándose en cada uno de los pasos o cada una de las recomendaciones o errores que nosotros le dimos anteriormente y acá les dejamos cada una de las bibliografías para que ustedes puedan utilizar para armar sus presentaciones. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Alguna consulta que quieran realizar? ¿O los perdí a todos? De mi parte, no. Se entendió todo, por suerte. ¿Qué haces? Hola, ¿me escuchás, Diego, ahí? Sí, Fede, ¿Cómo andas, Diego? ¿Todo bien? todo bien. Sí, se entendió todo clarísimo. Tengo una duda nomás sobre la entrega de esto. El trabajo nosotros lo tenemos que entregar el 25, que Juan ahí ya modificó la fecha en la evaluación ahí del aula, pero Sí, la presentación, ¿la tenemos que entregar ahí mismo o la llevamos directamente el jueves cuando tengamos que exponer? la pueden entregar ahí mismo o sea, la presentación es parte de la entrega. O sea, Claro, perfecto, sí, sí. la pueden Sí, sí, entregar o sea, ahí tiene que mismo. estar sí o sí. Sí. O Sí, sea, sí, eso me había dicho. Perdón, te estoy pisando todo. Decime. sí. O sea, pueden entrar al trabajo y después la presentación ahí, porque ahí, a ver, la nota final se va a tener cómo ustedes presentaron, qué lo presentaron y cómo lo presentaron, va a tener una nota y el trabajo.
toda la parte textual. La presentación es parte de la nota del final, porque como esta materia no tiene final, la presentación, como ustedes lo presenten, va a ser la nota final. Y, y toda la parte del documento del proyecto, esa va a ser la nota de cursada. O sea, la nota de cursada va a ser un promedio entre todas las entregas, desde la primera que presentaron la idea, la, la segunda que hicieron la segunda entrega y esta que es la entrega final. El promedio de las tres notas va a ser la nota cursada y la de la presentación va a ser la nota final. Perfecto, buenísimo. Gracias, Diego. De nada. ¿Alguna duda más? Si no, el jueves Juan no va a estar, así que voy a estar yo con Tommy de manera virtual en respondiendo dudas sobre el trabajo práctico. Así que si les surgen dudas o hay algo que no entendieron, vamos a estar el jueves respondiendo dudas o consultas En este mismo link. en este mismo link, sí. Perfecto. Sí, sí. Ya el otro jueves ya es presencial allá en la UNLU, Sí, sí. así que voy a tratar de asistir. Para ahí llego un toque más tarde, pero voy a estar ahí. No es para meterle presión, no para nada. Y ya 13 distintos, otro color, ¿eh? Ya dos es un montón. Uno es un montón. Dos, ni hablar. Tres, ya está. Directamente no voy. No, no, pobre. No soy malo evaluando. No, no, no tengan miedo, o sea, le vamos a poder dar. A ver, la idea de todo esto es que es prepararlo, porque todas estas presentaciones en el mundo empresarial las van a tener que realizar, van a tener que presentar resultados. Entonces, nuestra idea no es hacerlos sufrir, sino prepararlos, que tengan una base para que el día de mañana, cuando tengan que presentar resultados, cuando se tengan que enfrentar a un equipo de negocio, a un grupo gerencial, sepan cómo lo tienen que armar y tengan por lo menos una experiencia que les haya enseñado. Entonces, eso es lo que nosotros queremos lograr. No queremos hacerlos sufrir ni que no hagan las presentaciones. Queremos que ustedes se vayan de esta cursada con, con un conocimiento y eh, con una experiencia de cómo deberían presentarlo en un entorno empresarial. Porque en un entorno académico yo puedo presentar resultados, es todo un equipo técnico, pero cuando lo tengo que llevar a el llano, cuando se lo tengo que presentar a personas que no entienden, que parece que todo lo que hacemos nosotros es magia negra, que lo meto en un modelo y sale un resultado. Y nosotros por un lado le tenemos que decir, mirá, no es magia negra, tiene este sentido, tiene estas relaciones, lograr que las personas validen todas esas decisiones, que sean cosas que ellos intuían o que suponían, pero que no tenían manera de demostrarlo, no sabían cómo demostrarlo y tratar de generar, de decir, wow, qué bien que trabajan estos chicos, wow, wow, qué bueno está lo que propusieron, me soluciona un montón de problemas, me hace ahorrar un montón de tiempo, me hace ahorrar un montón de plata, me soluciona un problema. Entonces, eso es lo que nosotros les queremos enseñar cómo ustedes pueden hacer redituable un proyecto que hagan, cómo lo pueden presentar de una manera efectiva. Sí, no, ni hablar. Sí, sí, era un chiste lo de la presentación. Sí, 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 sí. pero, pero sí, esa es nuestra intención. O sea, yo desde
lado más corporativo, por así decirlo, Juan más desde el lado académico, pero intentamos darle las mejores de las visiones. Así que bueno, voy a hacer el esfuerzo de ir a ver sus presentaciones. Ya estás comprometido ahora. ¿Ah? Y, Ya está grabado encima. Estás grabando la clase vos mismo. Si no la recortás cuando la subís, ya estás en el compromiso. y por eso la estoy grabando local, o sea, la puedo recortar. No va ninguna Claro, nube. te tenés que Tengo el acordar de control. recortarla.